A ver, nuestra clase 07 empezamos hoy. Acá tenemos nuestro PowerPoint. Esta es clase 07, como bien dije, y los temas de esta clase 07 corresponden a, dentro de esta unidad 2, teoría del consumidor, la función que aparece representada o de alguna manera gráficamente representada, que es la demanda, ¿no? Porque en esta imagen yo puedo ver las dos variables que analizamos o que mencionamos en la ley de demanda. ¿Qué mencionamos en la ley de demanda? Ustedes me dirán. ¿Qué digo? ¿Qué juega en la ley de demanda? Precio y cantidad. Ahí vamos, precio y cantidad, exactamente. El precio que el consumidor está dispuesto a pagar y la cantidad de los bienes que quiere comprar o consumir, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar en esta primera parte. ¿En qué consiste la demanda? Precio y cantidad que van a poder permitirnos establecer la ley de demanda. Si tratamos de buscar una definición, ya con relacionar precio y cantidad podemos empezar a tratar de argumentar algo, ¿no? Como para definir. Dice, la demanda es la selección alternativa de las cantidades de los bienes que el consumidor está dispuesto a comprar en función del precio de los mismos. Bien, acá ya aparece precio y cantidad, nuestras variables mencionadas, nuestras variables estrella, por qué no decirlo así, porque son las protagonistas, cantidad demandada que voy a expresar en relación a ese precio de esta forma, reflejando con ese signo negativo qué cosa. Ese menos, ¿de qué me hablaba? ¿Qué pasa entre precio y cantidad? Profe, ¿no era lo que tenía que sacrificar para poder consumir una unidad más? Ahí te me fuiste a la tasa ¿O no? marginal de sustitución. Ah, porque me acuerdo que cuando había un menos adelante era eso, o sea, lo Sí, que tenía pero que porque sacrificar. tiene relación, a ver, tiene relación en el sentido de esto de relación inversa, ¿no? Para consumir una unidad más, decíamos, tenemos que sacrificar algo. Pendiente negativa, a eso voy con ese menos, que me está hablando de esta relación inversa entre precio y cantidad. No me está diciendo esto que tengo que sacrificar, sino que me está diciendo que cuando sube la cantidad, mejor dicho, cuando sube el precio, que es la variable que determina la cantidad, cuando sube el precio baja la cantidad consumida y viceversa, ¿no? Cuando el precio baja, aumenta la cantidad consumida. Si yo quisiera poder graficar y representar esta función de demanda con pendiente negativa, con ese menos que me está hablando de esta relación inversa, puedo darle valores a precio, esta P, puede tomar el valor de 5 y de esa forma determinar que la cantidad es de 475, puedo darle el valor de 10 y de esa forma, reemplazando en la fórmula, encontrar el valor de 450, ¿sí? Y con 2 puntos, ¿qué puedo hacer? Trazar la función, ¿no? Representarla gráficamente. Bueno, ahí aparece también el concepto que ya con anterioridad mencionábamos, ese concepto de ceteris paribus, ese supuesto que nos hace pensar en que nuestro análisis se basa en el estudio de una variable y todo lo demás permanece constante, y todo lo demás porque hay muchas más variables que afectan al consumo. No solamente yo voy a consumir porque el precio del bien sea 5 o porque el precio del bien sea 10. Hay algo que no voy a hacer ensaladas. En lo que la compañera dijo que podríamos pensar, pero ya las vamos a presentar a las variables. Bien, hasta acá. Hay una pregunta en el chat de Ay, Alan que decime. dice, ¿eso sería un bien típico? Esto sería un bien. ¿Cómo te quiero, Alan? Gracias. ¿Y quién me lo leyó? Florencia. Flor, muchas gracias también. Sí, esto sería un bien típico. Nosotros hablamos allá en la primer clase, lejos y hace tiempo, prácticamente parece en años luz, esa primer clasificación de bienes a modo general que podíamos hacer. Hablamos de bienes de capital, bienes de consumo, bienes económicos, bienes libres y mencionamos los particulares, ¿no? Bienes típicos, atípicos, normales, inferiores,
complementarios, sustitutos. Hicimos una primera definición como para que ustedes se vayan acostumbrando y familiarizando. Bien, como bien dice Alan, acá en esta ley de demanda, el bien que cumpla con esta relación inversa es el que yo voy a denominar típico. Y ahora en un ratito lo vamos a volver a retomar. Con estos dos puntos, trazando estos dos puntos y esta función, yo puedo encontrar la función de demanda, ¿no? A precio 5, 475 unidades, a precio 10, 450. Unimos estos dos puntos y ¿qué tenemos? Nuestra función de demanda. Bien, ¿qué va a tener justamente por ese menos que yo había marcado acá en la función? La pendiente negativa, que esa pendiente negativa responde a la ley de demanda que me dice que a mayor precio menor cantidad y a menor precio mayor cantidad, o sea que es lo inverso. Y bueno, como para empezar a seguir reforzando este contacto con la demanda, creo que venimos bien. Ley de demanda, función, relación entre variables, pendiente negativa, relación inversa, el concepto de ceteris paribus que no me tengo que olvidar porque siempre está presente más allá de lo que es la ley de demanda y más allá de lo que es la ley, la teoría del consumidor, es un supuesto que utiliza la economía en general, que analiza una variable y todo lo demás permanece constante. Bien. En esa misma línea, y acá aparecían las imágenes de mi juego, de mi sala de espera, las variables que afectan a la demanda, ¿no? Si yo pienso en de qué depende mi intención de consumo, a la hora de entrar al supermercado, y querer ir a elegir, yo tengo en cuenta algo más que el precio. El precio seguro, porque justamente está mencionado en la ley de demanda. Es la variable estrella, es la más importante, precio del bien, vamos a tomarlo como referencia. Pero, ¿qué más depende o de qué más depende que yo quiera comprar o no determinados tipos de bienes? Hay un micrófono que casi me daba la alegría de decir que alguien iba a participar. ¿El ¿Profe? ingreso, profe? No sé si se me escucha bien. Sí, se escuchó, no sé tu nombre, pero el ingreso. Ay, ¿para qué dije que se te escuchó bien? me quemé sola. Ay, qué lástima. Bueno, como dijo el compañero, que no pude llegar a escuchar quién era, Juan creo, no sé si fue él, el ingreso, cuánto yo tengo para gastar, depende lo que yo pueda consumir. De la moda, como ya dice, me hace el spoiler el mismo gráfico, la misma imagen. La moda, ¿no? Si algo está de moda, se va a querer comprar más o se va a querer comprar menos si pasa de moda. Los gustos del consumidor, ¿no? Podríamos pensar que en esas preferencias que tiene el consumidor va justamente volcar su consumo. Yo puse acá dos bienes y en relación a los precios de los dos bienes, porque una variable que afecta a la demanda es el precio de los bienes relacionados. ¿Y a qué llamo yo bienes relacionados? Lo mencionamos como complementarios y sustitutos, esos que nombramos allá por la primer clase, esos bienes que se consumían de manera conjunta para satisfacer la necesidad como complementarios, y aquellos bienes que se consumían de manera indistinta porque cubrían la necesidad de la misma manera, eran los sustitutos. O sea que depende cuánto esté el tomate o cuánto esté la lechuga, o no sé, estos serían como complementarios para mi gusto, o cuánto esté, por ejemplo, el precio de la papa, ¿no? En términos del puré de papas como alternativa. Todos esos precios de bienes relacionados van a afectar mi consumo, van a hacer que yo quiera comprar más o quiera comprar menos. Otra variable que también está identificada con el gráfico acá abajo es la estacionalidad. Nosotros no consumimos lo mismo en verano que en invierno. En verano, ¿quién se va a ir a comprar una bufanda o unas medias de lana? Y es poco probable que alguien haga ese tipo de compras, ¿no? Pero, vamos de nuevo, cada uno elegirá lo suyo, pero digamos que por estacionalidad hay ciertos bienes que se demandan más o que se demandan menos. Bien, todas estas variables y un poquito más, ahora las vamos a mencionar, a las que no mencionamos todavía,
afectan lo que yo estoy dispuesto a comprar, a consumir. Y como dijimos que la demanda Profe. era... Sí, Disculpe, ¿qué había dicho como primer variable que afecta a la demanda? ¿El ingreso puede ser? en realidad no dije enumerándola así al azar, ¿no? Dije el ingreso por esta primera imagen que yo puse. Sí, el ingreso determina lo que yo tengo como posibilidad de consumo. ¿Sí? ¿Cuánto puedo gastar si cobro por mes 50.000 pesos? Y bueno, hasta 50.000 pesos veré cómo distribuyo mi consumo. Es variable que determina esa intención de compra que tengo. Después Profe. mencionamos la moda, sí. Y ahí en esos casos las promociones, por ejemplo, no podrían hasta incluso afectar el ingreso, porque es como, ay, no importa, gasto un poco de más porque está en una promoción o cosas así. Sí, y ahí lo podemos relacionar con esto del poder adquisitivo que uno tiene, ¿no? Y lo que vimos la clase pasada, cuando el precio del bien cambia, porque si está en promoción me sale más barato, ¿no? En realidad es esto, el precio en promoción, el 2x1 representa que el bien ahora me sale más barato. La promoción con un descuento, la promoción con la segunda unidad a otro precio, todas estas cuestiones que afectan al precio del bien siguen siendo la variable que ya estudiamos y sigue siendo en relación al ingreso como también modifica el poder adquisitivo, ¿no? Lo que charlamos la clase pasada justo de lo que hace a ese efecto sustitución, ese efecto ingreso o renta, ese efecto precio, ¿sí? Cómo nuestro consumo está determinado por esas variables. Más allá de esas variables que son objetivas, que yo puedo cuantificar y medir, y que podemos hablar de cierta uniformidad de criterio, hay variables subjetivas, que son, por ejemplo, la moda, por ejemplo, los gustos, las preferencias, ¿sí? Las expectativas futuras, y bueno, ahí venía en relación a esta parte de la hoja que había aparecido, como la cantidad demandada es una función que expresa relación entre variables. Se volvió loco mi perro, de fondo le ladra algo, perdón por el ruido. Todas estas variables que podrán ser el precio del bien, ahí aparece el precio del bien sustituto, el precio del bien complementario, el ingreso, los gustos, la moda, la estacionalidad, las expectativas futuras o la publicidad, etcétera, porque podríamos mencionar que también hay otras cuestiones que podemos decir que son determinantes, ¿sí? Como para tener un poquito abierto el panorama en términos de demanda, mencionamos estas primeras. Y vieron que hay dos colores, ¿no? Porque las primeras, precio del bien sustituto y complementario, y el ingreso, son las que yo voy a denominar que son variables objetivas. ¿Y por qué las denomino objetivas? Porque como son cuantificables, hablan de cierta uniformidad de criterio que es diferente a las de abajo, que esas sí van a ser subjetivas. Lo que yo consumo por gusto, lo que yo consumo por moda, va a depender de las preferencias que tiene cada consumidor. ¿Sí? Si yo consumo por estacionalidad, y ahí vamos de nuevo con la bufanda en verano, de alguna manera dependerá de la intención de los gustos y preferencias de cada individuo, de cada consumidor. Y todas estas siempre van a estar contempladas, lo que pasa que vamos a decir que están como. Si analizo una, todas las demás permanecen, y yo quiero que me armen la oración. Constante. Ahí vamos, se me completó la oración, ahí aplausos para el resto que participó. Bien, ceteris paribus, constante, sigue supuesto de la teoría económica, esto de que cambia el precio del bien y todo lo demás yo digo que no se modifica, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Para simplificar el análisis, porque si nos ponemos a pensar en la realidad, todo esto está pasando a la vez. Cambian los precios de los bienes, cambia el ingreso del consumidor, cambian los gustos, cambian las estaciones del año, cambia la moda, pero bueno, simplificamos y avanzamos en el estudio de esta demanda. Bien, primer clasificación entonces, variables objetivas y variables subjetivas. Las subjetivas van a depender de cada individuo, las objetivas las vamos a poder cuantificar y medir y vamos a hablar de esa uniformidad de criterio.
Acá aparece la protagonista que presentamos al principio, ¿no? Cómo esa función de demanda me está hablando de la relación entre las variables y cómo yo veo la variable precio, que es la variable estrella, que es la que voy a denominar, en términos matemáticos yo puedo pensar que esa variable la puedo considerar explícita. ¿Cuándo una variable era explícita? Cuando estaba escrita en la función, cuando estaba evidenciada, ¿no? Entonces tengo la variable precio como variable explícita. ¿Cuáles podrán ser variables explícitas o podré contemplar como explícitas? Las objetivas. Las objetivas eran el precio del bien, el precio de los bienes relacionados, ya sean complementarios o sustitutos, y el valor del ingreso, ¿sí? Esas tres variables objetivas son las que yo voy a poder considerar, a ver, ahí aparece, dentro de lo que sería esta expresión de la función de demanda con una determinada variable explícita, el precio y todo lo que mencionamos. La regla general es lo que dice la ley de demanda, el precio. Todo lo demás, al decir que permanece constante, lo estamos agrupando, bueno, ahí se apareció la flechita un poquito a destiempo, todo lo demás lo estamos considerando constante y lo estamos agrupando en esa constante que aparece en la expresión, que es este 500, que va a jugarnos como el globo de las variables implícitas. Ahí tengo al ingreso, ahí tengo a la moda, ahí tengo la estacionalidad, ahí tengo todas las demás variables que afectan también a la demanda, pero que para yo simplificar el análisis las considero ceteris paribus, o sea, constantes, ¿sí? Profe, Sí, escucho. una duda con lo que mencionaste recién. Habías mencionado Sí. como variable explícita al ingreso, pero recién también mencionaste como una variable implícita también al ingreso. Mirá que acá puse acá abajo, mira, cualquiera de las otras variables objetivas distintas al precio. Porque si yo tengo como explícita el precio, el ingreso también sigue afectando a mi consumo. El precio de los bienes relacionados también sigue afectando a mi consumo. Pero como variable explícita, en este caso yo estoy tomando el precio. Si yo no lo pongo acá, ¿dónde están todas estas? Acá. ¿Sí? Porque el análisis en esta función de demanda que está expresada radica que el cambio se va a estar dando, o el estudio del cambio se va a estar dando en el precio. Si no es el ingreso, si no es el precio de los bienes relacionados, si no es la moda, si no es todo lo demás, es porque lo metí acá adentro en estos 500, ¿sí? ¿Puedo expresar una función de demanda en relación a otra variable? A ver, pregunta para pensar. A ver quién se anima. ¿Podré expresar una función de demanda en relación a otra variable? Y si yo les estoy diciendo que yo podría mencionar una función de demanda con otra variable explícita, que pueden ser todos estos, el ingreso, el precio. Bueno, acá yo podría poner el ingreso. Y si yo pongo el ingreso como variable explícita, a ver si no les hago mucha ensalada, yo podría decir que esta sería una función de demanda en base o en relación al ingreso del consumidor. Eso también sería una función de demanda. Y ahí estaríamos hablando de algo que vimos la clase pasada. ¿Cuál era esa función que relacionaba ingreso y precio? Y cantidad consumida, perdón. Ingreso y cantidad consumida del bien. A ver si no les pido mucho. Ingreso. Consumo ingreso. Consumo ingreso, ahí en consumo ingreso relacionábamos dos cantidades, pero la que se desprendía de consumo ingreso, ¿cuál era? ¿El efecto renta? La curva que se desprende. La curva que La se recta presupuesto. La curva de Engel. La curva de Engel, ahí apareció, vamos. La curva de Engel se desprendía de la consumo ingreso. Y si yo miraba las variables de la curva de Engel, ¿qué era? Ingreso real y cantidad consumida. Y yo cuando definimos eso les dije, esta curva de Engel es una función de demanda. Pero ¿qué particularidad tiene? Que la variable explícita es el ingreso, relaciona ingreso
y cantidad consumida, ¿sí? Entonces, a esa relación estoy yendo. ¿Cómo yo puedo expresar esta función de demanda en relación a las variables objetivas? Precio de los bienes relacionados e ingreso, ¿sí? Pero lo general, ¿qué ocurre? La ley de demanda que relaciona precio y cantidad, que va a tener como variable explícita el precio. Salvo que se les aclare, ustedes van a trabajar siempre con esta expresión, ¿sí? Cantidad demandada igual a un valor que será la ordenada del origen y que representará las demás variables que yo considero constantes y la relación y la pendiente que va a tener esa función en cuestión, en relación al precio. Bien, a ver si quedó entonces claro, no sé quién me había preguntado, pero ¿por qué dije ingreso en las dos partes, no? ¿Por qué había dicho ingreso que podía estar acá y por qué ingreso podía estar acá? Cuando lo pongo acá es porque lo considero variable explícita. Y cuando lo pongo acá es porque lo considero constante. Lo que está cambiando es el precio y el ingreso no cambia. Bien, esperemos no haber hecho ensalada. Vamos a ir despacito con lo que sigue. Cuando hablamos de demanda, cuando hablamos de variables, bueno, esperen, ahí se me fue para otro lado. Tenemos que tener en claro esta clasificación porque nos va a ayudar a lo que hoy también tenemos que mencionar, que es cuando se dan movimientos y desplazamientos en la función de demanda o a lo largo de la función de demanda. Eso por un lado. Por otro lado, ya acá aparece el concepto de demanda individual y concepto de demanda de mercado. Tenemos que saber que no son sinónimos y creo que lo pueden intuir. Si hablamos de demanda individual, ¿qué va a ser? Lo que demanda Maisa, lo que demanda Alan, lo que demanda Flor, ¿sí? Lo que demanda cada uno de los consumidores. Y cuando hablamos de demanda de mercado, ¿qué va a ser? En el puzzle, en el rompecabezas, aparecía una preguntita en relación a esto y decía, la demanda de mercado se determina por la multiplicación de las demandas individuales. Era falso porque la demanda de mercado se determina ¿por qué? Por la sumatoria de las demandas individuales. Ahí va el video como para que os refresque la idea. Vamos a ver qué significa la demanda en economía, cómo funciona una curva de demanda individual y cómo se construye la demanda de mercado de un bien. La demanda es la cantidad de un bien que están dispuestos a comprar los consumidores a cierto precio. Por ejemplo, si miramos el mercado de las gaseosas y la demanda individual de un consumidor como Juan, podemos ver cuántas gaseosas compra Juan a diferentes precios. En el eje Y medimos el precio y en el eje X la cantidad de gaseosas compradas por Juan. Si la gaseosa es gratis, Juan consumiría 10 gaseosas y su demanda se ubicaría en el punto A. Pero si el precio de una gaseosa es $5, Juan no compraría ninguna y se ubicaría en el punto B. Ahora, si el precio disminuye a $2, Juan compraría 6 gaseosas y en este caso su demanda se ubicaría en el punto C. Como se puede ver claramente, mientras más barata sea una gaseosa, Juan comprará más. Este pequeño ejemplo que acabamos de ver solo muestra la demanda individual de Juan. Para determinar la demanda pero del mercado, es decir, la de Juan, María, Pedro, Lady y el resto de los consumidores, simplemente sumamos las demandas individuales de todos ellos. Para simplificar, supongamos que en este mercado solo hay dos consumidores, Juan y María. Teniendo la demanda individual de María, entonces lo que hacemos es sumar las demandas horizontalmente. O sea, a un precio de $2, la demanda de Juan es de 6 gaseosas y la de María es de 3 gaseosas. Es decir, la demanda total a ese precio de $2 es de 9 gaseosas. Y así, con este sencillo ejercicio, podemos construir la demanda total del mercado de gaseosas. Sencillo, ¿no? Esto de lo que yo consumo de manera individual. Ahora ustedes me dicen sencillo para vos. No, sí, díganme la verdad. Sencillo. Dentro de lo que es el concepto de individual y de mercado, por sumatoria obtenemos la función de mercado. ¿Sí? Esto de pensar en cada individuo conforme. Vamos a ver qué se parece otra vez. Ahí está. Acá aparece nuevamente la captura de pantalla del video porque cuando les mando el PDF, si no, no aparece y está bueno tener en claro cómo armo la demanda de mercado. Bien, eso era como para que no nos quedara sin mencionar, porque está también en el contenido de clase, sencillo, como les dije, pero seguimos avanzando en esto de las variables. Y cuando hablamos de las variables que determinan a la demanda, aparecen estos dos términos, ¿no? Que
puede generarse un cambio en la cantidad demandada o que puede generarse un cambio en la demanda. ¿Y a qué nos referimos? Porque no son sinónimos. Tenemos que tener en claro que representan cosas distintas. Cuando yo hablo de un cambio en la cantidad demandada, a lo que me refiero es que está cambiando el precio. El cambio en el precio me va a generar movimiento, ¿sí? Movimiento a lo largo de la función de demanda. De este punto a este punto o a la inversa, de este punto a este punto. Cambió el precio, subió el precio o bajó el precio y modificó la cantidad demandada. Y fíjense que estoy en la misma función, no me moví de la función, no me fui de la función, es de un punto a otro. La otra situación, bueno, ahí va, o sube o baja. La otra situación que puede darse es que nos estemos refiriendo a un cambio en la demanda. Y cuando hablamos de un cambio en la demanda, ya no nos posicionamos en un único puntito a otro puntito, sino que nos referimos a todos los puntos que conforman esa función de demanda y que puede ocurrir que el consumo disminuya o que el consumo aumente y que ese desplazamiento ocurra ¿por qué? Porque cambia otra variable distinta al precio. Si el precio cambia, me va a llevar de un punto a otro en la función. Si cambia cualquier otra variable, ¿qué puede ser cualquier otra variable? Y cualquiera de las que yo considere constantes, como ser el ingreso, como ser la moda, como ser el precio de los bienes relacionados, ¿sí? Lo que a mí me lleva a generar este desplazamiento de toda la función. Como para que se entienda un poquito más, voy con un ejemplo que evidencia un poquito de qué hablamos cuando hablamos de movimiento y desplazamiento. Si yo pienso en este cambio del precio, ¿no? El precio en un momento inicial era de 5 pesos. Reemplazábamos 5 por 5 y eso nos daba 475. Yo les digo, ahora el precio es otro, ahora es 10. Entonces la cantidad consumida para un precio más alto es menor, ¿sí? 450. De esa forma, trazo la función de demanda, ubico el primer punto, ubico el segundo punto y veo cómo el movimiento es ascendente a lo largo de la función, ¿sí? A lo largo de la función de demanda. Pero también planteamos que podía ser que cualquiera de las demás variables estuviera modificándose, estuviera cambiando. Entonces, si cambia la constante, que eran estos 500, va a cambiar la ordenada al origen. Y al cambiar la ordenada al origen, desplaza esa función que teníamos primeramente representada. Porque ahora digo, ¿aumentó alguna de las variables explícitas? Y llevó a que de 500 mi nueva variable, mi nueva constante sea de 600. Pienso en la ordenada, por más que acá no está representada porque tendríamos que haber extendido un poquito más la función, esta primera tenía una ordenada al origen de 500, esta segunda, al incrementarse alguna de las variables, me lleva a consumir más, ¿sí? Tengo más ingresos, puedo consumir más. Y por el contrario, si disminuye alguna de las variables implícitas, voy a tener una ordenada al origen menor. Voy a tener un desplazamiento, pero hacia la izquierda. La pendiente va a seguir siendo la misma, el precio no cambió, la inclinación de esa función es la misma. Lo que estoy tomando diferente es lo que yo consideré acá en la constante, ¿no? Cómo cambió cualquier otra variable diferente al precio y me desplazó la función de demanda, incrementando o disminuyendo el consumo. Bien. Hasta ahí esta cuestión de movimiento y desplazamiento, esta cuestión del análisis de las variables. Ahora vamos a presentarla nuevamente, retomamos la clasificación de bienes, pero ahora en relación a las variables objetivas, que ya sabemos cuáles son. Van a ser precio, van a ser ingreso y van a ser precio de bienes relacionados. ¿Por qué vamos a retomar esa clasificación de bienes? Porque es importante tenerlos en claro para elasticidad, porque justamente la elasticidad
tiene diferentes tipos y esos tipos de elasticidad van en relación a estas variables objetivas que determinan lo que yo estoy dispuesto a consumir. Vamos con la primera, variable objetiva precio. Y ahí aparecía la clasificación entre típico y atípico. Si yo pensaba que la relación es inversa entre precio y cantidad, si sube el precio del bien, disminuye la cantidad consumida. Es típico porque cumple la ley general, la ley de demanda, y puedo pensar en cualquier bien y va a responder a esa relación. Pienso en el precio del pan, sube el precio del pan, dejo de consumirlo. Sube el precio de la leche, dejo de consumirlo. Y viceversa, si baja el precio del pan, compro más pan. Si baja el precio de la leche, compro más leche, ¿sí? Son bienes típicos, de comportamiento típico. ¿Por qué? Porque cumplen la ley de demanda, hablan de esa universalidad del comportamiento en el consumo, ¿sí? Los identificamos de esa forma. Y si lo quiero representar gráficamente, voy a trazar en el eje de la Y al precio y en el eje de las X a las cantidades. Relación inversa, pendiente negativa para nuestra función de demanda. Bien. La segunda opción, la segunda clasificación, es que no se cumpla esta relación inversa. Toda ley tiene su excepción, ¿sí? No es de validez absoluta. Voy a tener bienes que no cumplen con la ley de demanda y esos bienes van a tener van a responder a una relación directa. Si sube el precio, sube la cantidad consumida y viceversa. Y podíamos pensar en los bienes de lujo, creo que lo charlamos también con ejemplos. Hablamos de que, por ejemplo, el celular, el iPhone, el último modelo de iPhone, por más que siga subiendo su precio, nosotros tenemos la intención de consumirlo igual. O lo mismo con la Ferrari, si el precio de la Ferrari es cada vez más alto, se sigue vendiendo, ¿sí? Sigue consumiéndose de igual forma, o sea, responde a esta relación directa y dijimos, los clasificamos como atípicos porque esa ley de demanda no se estaría cumpliendo. La otra variable objetiva es el ingreso, ¿sí? Segunda variable objetiva analizada. ¿Y se acuerdan en relación al ingreso cómo podíamos clasificar a los bienes? Yo no recuerdo si lo mencionamos puntualmente. Por ahí no. Pero si yo pienso en la relación que tiene el ingreso con la cantidad consumida, tengo que pensar en una relación inversa o en una relación directa. Si la relación es inversa, yo tengo más ingreso y consumo menos del bien, eso va a responder o va a denominarse bien inferior. Tengo más plata para consumir, consumo menos. Tengo menos plata para consumir, consumo más, ¿sí? Ese sería el caso de los bienes inferiores. Y ya habíamos mencionado Coca-Cola y Manaos como ejemplos de bien normal asociándolo a la calidad y Manaos de bien inferior asociándolo a esta segunda marca, a esta menor calidad y demás. Y con respecto a las relaciones, también ya lo habíamos presentado, pero ahora acá aparece la representación gráfica, ¿no? Como yo, fíjense lo que decíamos hace un ratito, que puedo hablar de una función de demanda en relación a el ingreso. Esta función de demanda tiene como variable explícita al ingreso, es distinta a la anterior. Bien, y para otro ejemplo más y no quedarnos cortos, un bien normal sería la primera marca, un bien inferior sería la segunda marca. Sigo con la tercera variable objetiva. Más o menos venimos bien repasando clasificación de bienes, ¿sí? La última variable objetiva que tenemos son los precios de los bienes relacionados. Dentro de esta clasificación podríamos hablar de bienes complementarios y sustitutos. Si yo hablo de una relación inversa, ahí aparece, ahí está, precio y cantidad, es porque si sube el precio del bien A o principal, baja la cantidad consumida del bien relacionado. Si eso se da de esta forma, es porque las demandas van de la mano, es porque son bienes que se consumen de manera conjunta y los denominamos complementarios. Si yo quiero graficar una demanda en relación al precio del bien relacionado, la voy a representar con pendiente negativa respondiendo a esa relación inversa.
Lo mismo con la relación directa. Si yo pienso que el precio del bien principal subió y la cantidad consumida del bien sustituto, del bien alternativo, ¿cómo va a responder? Y yo dejé de comprar el bien principal que subió, ahora dejé de comprar el bien principal, me voy a volcar al consumo del sustituto. Ahí aparecen nuestros ejemplos como para que sigamos reforzando un poquito la idea. Relación directa que voy a representar con una demanda con pendiente positiva, ¿no? Sube el precio de A, sube la cantidad consumida de B. Si lo quiero pensar en por qué se da esta forma o cómo lo puedo explicar, lo puedo explicar a través del ejemplo. Sube el precio del café, acá, sube el precio del café. ¿Qué va a pasar con la cantidad consumida de leche? Y va a bajar. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? ¿O cómo lo puedo ver? Piensen en el mercado solamente del café. Supongamos que este bien A es café. Sube el precio del café y yo en consecuencia dejo de consumir café. Y si yo consumía leche solamente porque lo tomaba como café con leche, ¿no? Lo consumía junto con el café. Si dejé de consumir café, voy a dejar de consumir también en el mercado de leche, porque son bienes que sus demandas van de la mano, ¿sí? Los bienes complementarios van a responder de esa forma. Y pensando en los sustitutos, con el ejemplo lo puedo comprender mejor. Si sube el precio del café, ¿qué va a pasar con la demanda de café? Va a bajar. Y si yo tengo la necesidad de tomar infusiones, ¿qué voy a hacer? Si no puedo tomar café o dejé de tomar café porque el precio fue más alto, seguramente mi consumo se va a volcar o va a incrementarse en el mercado del té, ¿sí? Por eso decimos que entre el precio del café y la cantidad consumida del té se da esta relación directa. Dejo de consumir uno para irme a consumir en el mercado del otro, que satisface la necesidad de la misma manera. Bueno, esto se pone en práctica en la clase un poquito del viernes, así que no se la pierdan porque van a trabajar un poco de movimiento y desplazamiento, de bienes que van cambiando y se van relacionando. Bien, pregunta del millón, a ver si se entendió. Creo que fui muy rápido y aparte, ¿saben qué no me gustó? Que hablé sola, no hubo mucha intervención, alentándolos a que participen, si no, esta clase pum para abajo. Si cambia el ingreso del consumidor, dice, ¿genera movimiento o desplazamiento? Desplazamiento. Desplazamiento, profe. Sí, vamos. ¿Quién me habló? Así yo voy anotando mi lista tan linda de mis alumnos queridos. Ay, los que no hablan también los quiero. ¿Quién me lo dijo? Desplazamiento. Aymara. ¿Aymara? Gracias, sí. Aymara. ¿Y alguien más? Sonia. Sonia. Muchas gracias a las dos por aportar. Si estuviera viendo Teams, veía que se prendía el cartelito del que habla, pero no estoy viendo Teams. Yo estoy viendo lo que ustedes ven, que es el PowerPoint. Bien, desplazamiento. ¿Por qué? Porque Porque si es cambia el diferente. ingreso del consumidor, va a consumir más o menos dependiendo de la plata que tenga. De la variable ingreso, ¿no? Que es variable que afecta a la demanda. Y me genera Y por... desplazamiento. Ay, perdón, profe, iba a decir y porque es una variable subjetiva. Ojo, subjetiva, el ingreso no, es una variable Ah, ¿no? objetiva. El Ah, lo anoté ingreso, mal entonces. vos cobrás 1.000 pesos, no, 1.000 Ah, no, sí, pesos no sí. cobras, Sí, cobrás lo 10.000 tengo anotado pesos, bien. ¿sí? Sí. Objetiva, es Sí, cuantificable. me confundí yo. Sí. Listo, pero sí estaría bueno aclarar que es desplazamiento porque yo tengo en el ingreso, lo voy a considerar constante, lo voy a agrupar, lo voy a meter en la bolsita de esa ordenada al origen. Entonces, si el ingreso cambia, esa ordenada al origen cambia y me desplaza hacia arriba o hacia abajo toda la función, ¿sí? Siempre esto ayuda a tener en claro, yo sé que la profesora, creo o quiero recordar que Carla no usa esto de la variable implícita o explícita, pero los va a ayudar para el análisis. Ustedes sabiéndolo, ella les va a plantear las situaciones y ustedes pensándolo de esta forma lo van a poder resolver más fácilmente porque obviamente que la consecuencia es la misma.
utilicen la variable explícita o implícita o no la utilicen, el concepto es el mismo. Bueno, ya aparece la respuesta del desplazamiento de nuestra función de demanda. Bien. Bueno, acá dice Kahoot, pero yo Kahoot todavía no lo voy a usar. No sé cómo estamos como del otro lado. Voy a pedir más participación como para que ustedes se despierten, pero voy a avanzar y en algún momento voy a volver sobre Kahoot. Elasticidad y la demanda. Hasta acá lo que vimos fue demanda con las variables que la afectan, con... Profe, Sí, en el chat pregunta Walter Trípodi, el desplazamiento hacia la derecha siempre genera aumentos y viceversa, ¿no? siempre que yo me desplace hacia la derecha es porque estoy consumiendo más. Siempre que yo me desplace hacia la izquierda es porque la demanda se contrae, cae, ¿sí? Se consume menos. Bien, gracias Walter y gracias al vocero de Walter. Bueno, haciendo entonces la recapitulación para dar vuelta a la página de demanda. Variables que afectan a la demanda, las diferencias entre los términos cantidad demandada y demanda, los posibles cambios que puede tener esta demanda en términos de movimiento o desplazamiento y bueno, nada más porque cuando hablamos de variables clasificamos y dijimos que podíamos encontrar subjetivas, objetivas, implícitas, explícitas y en consecuencia nos permiten analizar si esto genera movimiento, desplazamiento. En la práctica van a poner un poco en juego todas esas definiciones, ¿sí? Bien, eso fue demanda. Así de simple, lo que tendrían que tener presente es cómo graficamos la demanda y la clasificación de bienes que retomamos de la primer clase. Lo que yo quería recalcar es que graficamos, de alguna manera intentamos graficar una función de demanda con estos dos puntos que no lo hicimos juntos, pero de alguna manera se entiende que dándole valores al precio yo puedo ubicar, se entiende, ¿no? Pues yo estoy subestimándolos quizás y ustedes me dicen, no sé cómo graficar la demanda. Dándole valores al precio, ubicando esos dos puntos, trazamos la función de demanda. Doy vuelta a la página y paso la elasticidad. Sí, escucha. ¿Puede repetir esa parte que yo no entiendo cómo graficar? Ay, sí, ¿cómo no voy a repetir esa parte? ¿Y cómo no voy a hacer la gráfica? Cuando ustedes me piden algo, yo me pongo contenta. Así que, bienvenido el pedido. Lo que quiero hacer... A Yo mí, creo... profe, en realidad todos los gráficos me están costando bastante. O sea, estoy viendo varias veces al día, escuchando la clase nuevamente porque me está costando los gráficos. Son la parte quizás a veces como más compleja porque es como que a ustedes les llega la información plasmada, ¿no? Y tienen que interpretarla. Bueno, vamos despacito con lo que representa cada cosa. Ustedes, si no entienden, me preguntan. Si ustedes tienen alguna duda, volvemos sobre lo dicho. No se queden con la duda, la intriga de saber cómo era o de cómo lo puedo plantear o cómo lo puedo hacer. Yo súper agradezco. Bueno, nada, la demanda es fácil. Dejo de compartir un ratito nada más como para que se evidencie y es súper accesible para representar. Voy con los datos del... y tengo la difusión del fondo. Ahí no se va a ver la pizarra, pero ya lo hacemos. Ay, ¿dónde estás? ¿Enfoque será? Acá. La cámara. No, ya. Todos los problemas les hago. El medio que elija, el medio que tiene un problema, ¿vieron? La profe es así. ¿Enfoque será? Me parece que no. Bueno, voy a recurrir a otra herramienta que también es fácil y que es el Paint. Y no tarda ni me produce errores como la otra. Y es tan fácil graficar, pero yo tengo todas las complicaciones juntas. Ayer queriendo hacer el rompecabezas no aparecía, no se animaba, no sé por qué, salía todo estático. Ahí vamos.
pantalla y yo voy con el Paint, tratar de trazar lo que corresponde, ¿no? Este no es mi mejor herramienta, pero vamos con los ejes. Yo voy a tratar de representar el eje Y, el eje X. Esta profe que les hace, ahora sí. Bueno. Voy con variable precio, ¿sí? Variable precio que tenemos identificado en el eje Y. Paint no responde, chicos, esto es un complot, ¿vieron? Rocky ladra de fondo, Paint no responde, la profesora tiene la pantalla con el desenfoque. Si viene Diego y abre el portón, se va a escapar. Que se escape Rocky, así no nos ladra más. No, mentira. Bien, precio y cantidad van a ser nuestras variables que vamos a identificar. Y función de demanda, tenemos 2 puntos. A precio 5, acá tenemos 2 opciones. No solemos graficar por escala, ¿sí? Yo lo que, como Carla les habrá dicho en algún momento, tratamos de esta teoría aplicarla con los valores de la ejercitación y darle sentido. Yo sé que la función de demanda va a tener esta pendiente negativa. Esta justo es la más fácil y la podría haber hecho con los 2 puntos, pero como la herramienta sé que me va a fallar y no quiero seguir demorando mucho más, yo voy a decir que trazando 2 puntos, ubicando 2 puntos, al precio 10 y al precio 5, al precio 10 acá, 5, así me fue muy abajo, ahí a precio 10 y a precio 5, voy a tener diferentes cantidades. Lo que hace a cantidades lo determinamos por la tabla, reemplazando y con el dato de la función sacamos que al precio 10 le corresponde determinada cantidad y al precio 5 le corresponde determinada cantidad. Creo que era 4.50 acá y 4.75, ¿no? No sé si recuerdan o si ustedes tomaron nota, pero creo que eran estos los valores. A ver, hice el camino inverso. Yo tendría que haber hecho esto a escala de 5 a 10 y más o menos una escala acá también en el eje X para poder representar. Para el precio 5 le corresponde 475 unidades, hubiera hecho el puntito. Para el precio 10 le corresponden 450 unidades, hubiera hecho el otro puntito. Y después uniendo esos 2 puntitos teníamos nuestra función de demanda. La próxima, yo sigo con la esperanza de que voy a mejorar. Prometo practicar con la pizarra de Teams a ver si funciona de mejor manera. Esta sería nuestra función de demanda, nuestros 2 puntos. Y acá esto que mencionaba también, si vamos con color, yo puedo decir que a ver acá, vamos con el lapicito. Ahí. Yo puedo decir que entre este precio y este precio, lo que puedo determinar es el movimiento, ¿no? Ese movimiento que se dio de un punto hacia otro, reflejado ¿por qué? O dado ¿por qué? Por el cambio de precio. En realidad puede ser un movimiento descendente o ascendente debido a esa suba o esa baja de precio. En este caso fue de 5 a 10, o sea que fue un movimiento ascendente. ¿Sí? Eso, de acuerdo a lo que pasa con el precio, ustedes lo van a poder determinar. El precio sube, movimiento ascendente, el precio baja, movimiento descendente. Nada, no se fijen en lo que pasa con cantidad porque lo que decimos en el movimiento es lo que está generando el movimiento, que es el cambio de precio. Movimiento ascendente o movimiento descendente. Bueno, no sé si aclaró mucho, si fue muy práctico el gráfico, pero créeme que lo intenté. La próxima, después del corte, saco la difusión de la pantalla que ahora molesta. Bueno, estábamos acá.
Estábamos acá en elasticidad, empezando en elasticidad. Acá aparecen todas nuestras funciones de demanda con otras variables, pero en relación a esto que representábamos, el precio, el ingreso o el precio de los bienes relacionados en cuanto a la cantidad consumida. Elasticidad de la demanda. ¿Qué entendemos por elasticidad? ¿Para qué sirve? Dos cuestiones. Una, ¿qué entendemos por elasticidad? Y otra, ¿para qué sirve la elasticidad? El para qué sirve la elasticidad es como más presión. Ya les estoy preguntando que se animen a argumentar algo. En la definición, más fácil. Agarro el apunte y puedo leer la definición de elasticidad. ¿Quién se anima? Cri, cri. ¿Se me fueron todos a dormir la siesta hoy? Ay, Ahí lo leo yo. ¿quién es yo? Soledad. Dale, Sole, gracias. Elasticidad, precio de la demanda. ¿Esa, profe? Dale. El coeficiente de elasticidad, precio de la demanda. Mide la variación porcentual de la cantidad demanda un bien o servicio en relación a la variación porcentual en su precio. Expresado en otros términos, mide cuán sensible es la cantidad demandada de un bien a los cambios de precio. Bien, vos me hablaste de dos términos, gracias Sole, vos me hablaste de dos palabritas claves, variación porcentual que hace a la definición de elasticidad y me hablaste de cómo cambiaba una variable y cómo hacía cambiar a la otra que es la demanda, porque en toda esta elasticidad seguimos en la teoría del consumidor, seguimos hablando de esta unidad 2, seguimos mencionando a lo que está pasando con la cantidad consumida. Así que sí. Bien, ahí esbozamos una primera definición. ¿Para qué sirve la elasticidad? La voy a dejar reservada para el final. Ustedes me van a decir después para qué sirve la elasticidad. Y acá yo tomé la imagen porque la imagen dice mucho. Si yo pienso en elasticidad, algo que puedo pensar y rápidamente es en algo elástico, ¿no? Algo que se estira o se contrae de acuerdo a qué? A la presión que yo esté haciendo en ese objeto. Porque justamente la elasticidad viene desde el aporte de la física. El aporte en realidad que nos hace Marshall cuando empieza a estudiar esta cuestión del consumo y dice que para cuantificar la variación que experimenta una variable al cambiar otra. Ahí vemos esto de cuánta presión yo puedo hacer sobre la variable, cuánto la podré estar modificando para ver cómo responde. Eso es lo que nos va a decir la elasticidad. Y Soledad dijo algo también que no mencioné. Ella habló de sensibilidad, porque esta respuesta que va a presentar la cantidad consumida nos sirve de cuán sensible es esa cantidad consumida ante las variables que yo estoy accionando para que cambie. Ahí vamos con la física. Acá apareció la palabrita coeficiente, porque justamente se va a expresar o se puede expresar a través de un coeficiente. Sabemos que mide la sensibilidad del consumo, como lo decía recién que Soledad lo leyó. Sensibilidad del consumo, y ahí vamos con lo de la física. Esta elasticidad de la demanda dice, ¿algún voluntario para que lea? Hoy no me participa nadie y entonces voy a tener Yo que leo, parar. profe. ¿Quién es yo leo? Facu. Dale, Facu, gracias. ¿Sabes que te quiero? Elasticidad de demanda. Física. La ley de acción y reacción de Newton afirma que si un cuerpo A ejerce una fuerza llamada acción sobre otro B, este último B ejerce otra fuerza llamada reacción de igual valor y dirección pero de sentido contrario sobre el primero. 10 puntos. Aplausos para Facu. Gracias, Facu. Este es el concepto de la física que yo mencionaba, ¿no? Cómo estudiando esta cuestión del consumo, Marshall asoció este aporte de la física y cómo podemos pensar en el consumo, cómo cambia el consumo cuando yo acciono sobre el precio o como cuando yo acciono sobre el ingreso o como cuando yo acciono sobre el precio de los bienes relacionados. Si accionamos, hay algo que responde, hay una reacción que aparece
Eso es lo que vamos a tratar de medir en esta elasticidad. Bueno, ceteris paribus, todas las demás variables, siempre es lo mismo, siempre esto de accionamos en una variable y las demás permanecen constantes. Bueno, la definición nuevamente, por si no quedó claro, dice mide la sensibilidad que presenta la cantidad demandada ante el cambio en otra variable que la determina. Lo que nos leyó Soledad de alguna manera también un poquito más resumido. Y ahí aparecen nuestros 3 tipos de elasticidad que vamos a presentar. Vamos a trabajar con la elasticidad precio, con la elasticidad ingreso y con la elasticidad cruzada, ¿sí? Para poder determinar cada uno de los tipos de elasticidad, utilizamos un coeficiente, utilizamos una fórmula, ¿sí? Ese coeficiente se va a determinar por la variación en cantidad sobre la variación en precio, multiplicando precio sobre cantidad para lo que es elasticidad precio. Si es ingreso, la estructura de la fórmula es prácticamente la misma, solo que consideramos como variación en el ingreso, ahí cambia la variable, ¿sí? Y lo mismo en cruzada, la primera parte, variación, cociente de variaciones, la segunda parte, cociente de precio y cantidad, pero como es cruzada, relacionando dos bienes distintos, el precio de uno y la cantidad consumida del otro. Bien, 3 tipos de elasticidad que vamos a tratar de determinar y analizar. Y acá con relación a la clasificación que hicimos, para que nos quede bien evidente y bien asociado como corresponde, si yo estoy hablando de elasticidad precio, voy a poder clasificar al bien como analizábamos la variable precio, en típico o atípico. En si ese bien se relaciona de manera, acá, directa, va a ser atípico, y si ese bien se relaciona de manera inversa, va a ser típico. Lo mismo con ingreso. Con ingreso, cuando mencionábamos el comportamiento del consumo, decíamos, podemos encontrar bienes que se relacionen con el ingreso de manera directa, y lo podemos nombrar o clasificar como bien normal, o bienes que se relacionen con el ingreso de manera inversa, y lo vamos a denominar bien inferior, ¿sí? Y la última clasificación que hicimos fue de sustitutos y complementarios, y también en relación a cómo se daba este cambio en el precio, esta acción en el precio del bien A y la reacción en la cantidad del bien B. Esto es lo que teníamos que tener presente de esa clasificación de la clase 1 para hoy poder entender, cuando hablamos de elasticidad, a qué tipo de bienes nos estamos refiriendo, porque cada tipo de elasticidad nos habla de un bien diferente, de un bien distinto, ¿sí? Bien, eso en cuanto a el coeficiente, el tipo de elasticidad, la fórmula. Ahora lo voy a tratar de poner en un ejemplo para que lo podamos armar, determinar. ¿Cómo armo yo un coeficiente de elasticidad-precio? Tengo la formulita, toda muy linda. Acá dice elasticidad-precio igual a variación en cantidad sobre variación en precio por precio sobre cantidad. Les doy esta tabla como dato para que ustedes puedan tener referencia y reemplazar en la fórmula. Siempre vamos a tomar para determinar la variación el momento 2 menos el momento 1. Si yo tomo variación, el momento 2 va a ser este, ¿no? Voy a decir que esta es la situación inicial, esta es la situación después del cambio. Variación en cantidad. Yo busco la tabla y digo, ¿cómo varió la cantidad? Y de 50 pasó a 46. Entonces el momento 2 es 46. 46 menos 50 me da la variación en cantidad. Acá yo les pediría que ustedes lo vayan anotando, ¿sí? Que ustedes lo vayan armando. ¿Cómo voy a armar la variación en precio? ¿Cómo cambió el precio? Y de 100 pasó a ser 102. O sea, el pasó a ser es el momento 2. Momento 2 menos momento 1, 102 menos 101. Y por último, ese precio por cantidad, siempre vamos a posicionarnos en el momento 1, en el momento inicial, en el momento donde estamos comenzando a ver cómo responde la cantidad ante la acción que es el cambio de precio. Entonces, momento 1 es precio de 100, acá vamos, precio de 100 y cantidad de 50, ¿sí? Por eso reemplazamos así en la fórmula.
¿Cuánto nos da esto? Nos da menos 4. Ya pudimos obtener nuestro coeficiente de menos 4. En esta placa, o sea, en esta línea, al final, lo único que aparece es el resultado previo, ¿no? 46 menos 50 es menos 4, 102 menos 100 es 2, y precio por cantidad siguen siendo los mismos. Este menos 4 nos va a hablar de cierta información que ahora en breve vamos a interpretar. ¿Qué tenemos por acá? La elasticidad, no sé si ustedes la recuerdan, y como creo que Soledad nos leyó en la definición, la elasticidad se expresa de manera porcentual. Yo puedo determinar el coeficiente de elasticidad como variación de porcentajes, o sea, cómo varió porcentualmente la cantidad y cómo varió porcentualmente el precio. Eso también me va a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque son dos formas de determinar lo mismo, ¿sí? Dos caminos para llegar al mismo resultado. O lo determino aplicando la fórmula o lo determino como cociente de porcentajes, de variaciones porcentuales. Lo común en la práctica es que utilicemos el coeficiente, ¿sí? Pero eso no quita que también ustedes lo puedan tratar de determinar porcentualmente. Si se fijan cómo varía porcentualmente la cantidad, va a ser de un 8%, y cómo varía porcentualmente el precio, va a ser de un 2%. Vamos de nuevo. El camino que se utiliza por lo general en la práctica es la aplicación del coeficiente. Coeficiente que tenemos que tener presente, ahí se me fue para el ejemplo, otro ejemplo para que lo armen ustedes. Coeficiente que tengo que tener presente, en este primer término el coeficiente me va a dar el signo. ¿Por qué? Porque el precio y la cantidad siempre van a ser positivos. Entonces, ese signo más o ese signo menos que lleve el coeficiente va a surgir de este primer término, que en definitiva, si ustedes lo piensan también de manera más matemática, esta variación en cantidad y sobre la variación en precio es igual a la pendiente de la función de demanda. Así que es otra lectura que podemos hacer, porque la elasticidad se relaciona con la pendiente, y acá lo vemos. Yo necesito la pendiente para poder medir la elasticidad en un punto. Bien, no sé si quedó claro, pero a ver. No entendí en la filmina anterior el menos 8%. ¿A qué se debía? ¿De dónde sale, no? Si yo Claro. digo que 50 unidades es el 100%, ¿cuánto varió si varió a 46? De 50 a 46 tenemos 4 unidades, ¿no? Entonces, si 50 es el 100, 4 unidades va a ser el 8%. Déjame chequear, pero así lo había hecho en su momento. 4 dividido 50, el 8. No sé si lo chequeaste conmigo, pero si yo digo 50 es el 100%, 4 unidades, que fue la variación, porque lo que nosotros estamos midiendo es solamente variación, es un 8%, es X. Hago regla de 3 y saco que un 8% fue lo que cambió la cantidad consumida de este momento inicial. Para poder seguir confirmando, hace 50 por el 8%. Sí, ahora sí lo hice, profe, y me dio 8. ¿Sí? Sí, Si yo hago gracias. 50 por el 8%, ¿qué tengo? 4. Esa es la variación que se dio en el segundo nivel. Lo mismo con el precio. Si yo digo que el precio en un momento inicial es 100, 100 es el 100%, la variación fue de 2, 2 va a ser el 2%, ¿sí? Cociente de variación porcentual. El cociente de 8 surge de la variación porcentual en cantidad, el valor de 2 surge de la variación porcentual en precio. Vamos de nuevo, es otra forma de determinar elasticidad, es otra forma de determinar el coeficiente, ¿sí? O variación porcentual o la formulita de la elasticidad en un punto. Bien, y para confirmar que quedó claro, yo les pido a ustedes el coeficiente de elasticidad según esta tabla. Para un precio de 2, la cantidad consumida es de 20, para un precio de 3, la cantidad consumida es de 8.
Dice, para la tabla X, supongamos que cuando el bien cuesta 2 pesos, la demanda es de 20. En cambio, cuando su precio asciende a 3, su demanda baja a 8 unidades. ¿Se animan a armar la tablita, no, el coeficiente solitos? Con esta fórmula, variación en cantidad sobre variación en precio, por precio sobre cantidad. No era una pregunta, era una afirmación. Anímense a armar el coeficiente de elasticidad precio solitos. A ver a qué valor llegan. Así nos vamos familiarizando con el término. ¿Cuáles eran los precios, profe? Los precios, acá está la tabla. 2, cantidad 20, 3, cantidad 8. Y ahí tengo el gráfico representado también por si quedaban dudas de cómo podíamos trazar nuestra demanda. Escucho ofertas, a ver los Menos 12 puede ser. Menos 12, no sé, yo escucho al público presente. ¿Menos 12 o menos 2? No, menos 12. Menos 12. Vamos a ver. ¿Algún valiente más? Ahí estoy leyendo que Walter había aportado la definición de elasticidad en el chat. Léanme los chats, que después quedan ahí colgados y me da mucha pena cuando yo ingreso y veo que hay preguntas que por ahí se dieron durante la clase y yo no las pude leer. ¿Menos 12? A mí me dio menos 1,2. Sí, a mí me dio menos 1,2 también. Bien, ahí Alan también aportando en el chat el menos 1,2. Vamos a ver qué pudo haber hecho el compañero. Bueno, acá aparece el concepto de acción y reacción. Esta demanda elástica. ¡Ay, no puede ser! No tengo hecho la formulita. Pero, menos 1,2. ¿Qué hicieron? Tomaron variación en cantidad y acá el compañero que se habilitó el micrófono y nos dijo menos 12, seguí lo que yo voy a decir oralmente, ¿no? Variación en cantidad, 8 menos 20. Siempre es momento 2 menos momento 1. Variación en precio, 3 menos 2, ¿sí? Por precio y cantidad del momento 1, precio 2 y cantidad 20. Por lo que respondieron todos los demás, calculo que el menos 1,2 es lo correcto, ¿sí? Bueno, muy mal la profe que no puso la animación del resultado. Tenía fe en ustedes, ¿vieron? Yo confiaba en que todos iban a llegar al mismo resultado. Bien, y acá aparece lo de acción y reacción como para que ustedes empiecen también a pensar en cómo yo activo o modifico una variable que determina a la otra variable que es la cantidad consumida. Acciono el precio de 2 a 3 pesos y la reacción pasa de 20 a 8 unidades. Sí, ahí vemos cómo tengo una acción más chica y una reacción más grande. Eso corresponde a una demanda elástica, afirma el enunciado. Ahora lo vamos a analizar. A ver qué sigue. Bueno, el coeficiente. Analizar, dije yo. Analizar el coeficiente. Vamos con el primer coeficiente que teníamos de menos 4. La información que me da el coeficiente, yo tengo que poder leer ese valor numérico, ese menos 4, de la siguiente forma. Tengo que poder leer el signo, tengo que poder leer el valor absoluto y tengo que poder leer la variación porcentual, el valor numérico de la variación porcentual. Todo esto es como si fueran 3 datos que me da ese coeficiente. Si yo leo el signo, yo voy a tener por un lado ese signo positivo o ese signo negativo que me va a hablar de cómo es la relación. Si el signo es positivo, yo sé que la relación es directa. Si el signo es negativo, yo sé que la relación es inversa, ¿sí? Y de acuerdo a eso, iré viendo qué tipo de elasticidad estoy analizando y podré clasificar al bien en lo que corresponda. Si es elasticidad precio y la relación es positiva, o sea, la relación es directa, voy a decir que el bien es atípico. Si la relación es inversa y estoy analizando elasticidad precio, voy a decir que el bien es típico.
Y así con lo que es elasticidad de ingreso, que podré clasificar en bien normal o en bien inferior, y podré hablar de elasticidad cruzada y clasificar en sustituto o en complementario según la relación que presenten las variables, ¿sí? Todo esto me lo está diciendo el signo. O sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué tipo de bien estoy estudiando? ¿Qué tipo de bien estoy analizando? El signo me permite clasificar al bien, ¿sí? Sigo porque yo les dije que me da más información. El valor absoluto. El valor absoluto me va a hablar del grado de elasticidad. A ver, el valor absoluto, ¿qué era? El módulo, ¿sí? Me olvido del signo. Pienso solamente en el número que estoy obteniendo. Supongamos que era menos 4. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 4? 4. Me olvido del signo y lo comparo con el coeficiente de base 1, porque eso es lo que la elasticidad me brinda, me informa. ¿Cuál es el valor en base 1? Todos esos posibles coeficientes en relación a 1. Y podrá ser igual a infinito, que me dé un grado de elasticidad perfectamente elástico, que me dé mayor a 1, y entonces voy a decir que la función es elástica, que me dé igual a 1 el coeficiente, y por lo tanto voy a decir que el grado de elasticidad es unitaria, y que me dé menor a 1, por lo tanto voy a decir que el grado de elasticidad es inelástica. Y por último, que la elasticidad sea 0, y entonces estemos hablando de que la elasticidad que presenta la función es perfectamente inelástica. Vamos de nuevo, recapitulando. Coeficiente de elasticidad que estoy analizando. Signo, valor absoluto, y por último, valor de la variación porcentual. Que la variación porcentual siempre me va a hablar de que ante la variación porcentual de un 1% en el precio, en este caso porque estábamos analizando elasticidad-precio, me va a generar una variación porcentual en la cantidad de tanto por ciento, según el valor que asuma el coeficiente. En nuestro ejemplo era 4, bueno, ante la variación porcentual de un 1% del precio, la variación porcentual en la cantidad es del 4%. Esa es la lectura que yo tengo que hacer del coeficiente de elasticidad. 3 datos. Signo para saber la clasificación. ¿Qué tipo de bien estoy estudiando? Grado de elasticidad, o mejor dicho, valor absoluto para saber qué grado de elasticidad presenta la función. Y por último, poder leerlo como variación porcentual para poder establecer esta relación entre el 1% que modifico a la variable objetiva para que la respuesta o la reacción en la cantidad consumida sea del X porcentaje, ¿no? Del X%. En este caso sigo con el 4 menos 4 para nuestro análisis. Mucha información, espero que más o menos estén comprendiendo. Y para cerrar esta primera parte, les propongo esto, ponerlo en práctica, analizar el coeficiente que fui presentando. Dije, si yo tengo una elasticidad precio de menos 0,33, ¿cómo lo analizo? Si yo tengo una elasticidad de ingreso de menos 0,98, ¿cómo lo analizo? Y si yo tengo una elasticidad cruzada de más 6,9, ¿qué representa? ¿Cómo lo analizaríamos? Vamos despacio, vamos por el primer coeficiente, el menos 0,33. Recuerden que son 3 datos. Primer dato, el signo. El signo negativo en el términos de elasticidad-precio me permite clasificar al bien en qué tipo de bienes. Típico y atípico. Típico y atípico. Exacto, típico y atípico. Bien, por relación inversa que me dice ese signo menos, ¿es un bien? Típico. Típico. Genial. Ahora, en base al valor absoluto, ¿qué hago? Me olvido del signo. El signo no está. 0,33 con respecto a 1 para saber el grado de elasticidad que presenta la función en ese punto. ¿Cómo va a ser? 0,33 Inelástica. Bien, es menor a 1, por lo tanto es inelástica. Y por último, como variación por... Uy, miren, lo tenía animado 1 por 1. Bien típico, menor a 1 inelástica, y como variación porcentual,
¿Se animan a establecer la relación? Siempre es un 1% en la variable objetiva. En la acción, voy a decir que ante la variación de un 1% en el precio, la variación en la cantidad consumida es del 0,33%. Ese es el análisis del coeficiente que pretendemos que logren hacer. Profe, eso no lo entiendo bien, lo último de variación porcentual. Porque cuando Soledad nos O definió... sea, Dale, o no, sea... te iba a decir como, por ejemplo, ponele, si algo vale 10 y pasa a valer 11, o sea, aumentó un 1%, la gente en vez de comprar 10 va a comprar 9,66. Te quiero. Sí, muy bien, hecho ya con el ejemplo aplicado. Muy bien. No sé si fue Facu, si fue... no sé quién Sí, más. fui yo, Facu. Ah, ¿viste? Muy bien, Facu. Esa es la interpretación. O sea, yo puedo interpretar que ante la variación, él puso el ejemplo del precio de 10. El precio varía un 1%, ahora vale 11. Entonces, si cuando yo tenía un precio de 10 consumía, no sé, una unidad, cuando el precio suba un 1%, en este caso se vaya a 11 pesos, la variación en la cantidad va a ser una baja de 0,33%. O sea que voy a consumir 0, a ver si me sigo, 66 sería de unidad. No voy a consumir la unidad entera como consumía, sino que ahora el consumo bajó un 33%. No sé si me seguiste. Al que preguntó que no sé quién fue. Yo, Francisco, pero sí sigo medio perdido, pero creo que lo voy a entender con la práctica, me imagino. Con la práctica y con la ejercitación lo vas a entender, pero es esta relación de variación de precios, ¿sí? Variación porcentual, ¿sí? Acá yo ya puse en juego el signo y por eso dije que la variación fue, si subió el precio, bajó la cantidad. Eso es lo que me está diciendo también el signo por este bien típico, por esta relación inversa, que precio y cantidad, que acción y reacción se dieron en sentido contrario. Facu fue el que dijo que el precio era 10. Bueno, si se modificó un 1%, yo puedo hablar de modificación y de suba o de baja. Depende de lo que yo quiera analizar. Voy a analizar la suba. Sube un 1%. Ahora en vez de estar 10 pesos, está 11 pesos. ¿Sí? Tengo que ver cuánto consumía en el momento inicial. No es al azar, pero supongamos que el precio del momento inicial era 10 y la cantidad consumida era 1. El precio sube, yo voy a dejar de consumir por relación inversa, por bien típico. ¿Y cuánto voy a dejar de consumir? Y un 33%. El 33% que dejo de consumir de la unidad va a ser que consuma ahora 0,67%. O sea, perdón, 0,67 de la unidad, ya hablando en términos de unidad. Tranquilidad ante todo, ¿sí? Esto tiene un poquito más de lógica con la práctica, pero viene de la mano de poder interpretar la información que me da el coeficiente y lo que representa el coeficiente de elasticidad. Variación porcentual lo definió Soledad cuando dijo cómo podíamos definir a esta elasticidad. Coeficiente en base 1, en algún momento lo mencionamos. Mide la sensibilidad a la elasticidad, la sensibilidad que presenta esa cantidad consumida cuando otra variable que la determina está cambiando. En este caso, cambia el precio y eso determina el cambio en la cantidad consumida. En este caso tenemos el coeficiente de 0,33 y por eso hablamos de ese valor, pero también el coeficiente puede cambiar y valer de otra manera, como por ejemplo en este de elasticidad ingreso, que lo único que tengo de diferente o que tengo que tener en cuenta es que es el tipo de elasticidad que relaciona variable objetiva e ingreso. Tengo que analizarlo nuevamente. 3 datos que me dice ese coeficiente. ¿Qué me dice el signo? Que puedo clasificar al bien en qué tipo de bienes, o normales o inferiores, ¿no? ¿Todos me siguen ahí? ¿Normales o inferiores para elasticidad de ingreso? Relación inversa. ¿Qué tipo de bienes mostraban una relación inversa entre ingreso y cantidad? Inferiores. Bienes inferiores.
Exacto, el bien es inferior cuando yo tengo más ingreso y compro menos, ¿sí? 0,98, leo el valor absoluto, me olvido del signo negativo. 0,98 con respecto a 1 es menor, por lo tanto voy a decir que es inelástica. Capaz que se habilitaron el micrófono para decirme eso. Y por último, la variación porcentual de un 1% en el ingreso, o este coeficiente me está expresando que ante la variación del ingreso de un 1%, la variación en la cantidad va a ser, acá quedó mal hecha la pisada del copiar y pegar, chicos, es 0,98, ahí está. Quedó tildado el power. Ahora sí. Teníamos 0,33, que ya lo analizamos, 0,98 como bien inferior, inelástica y variación porcentual de un 1% y 0,98 en cantidad consumida. Sigo con la última y a ver si más o menos nos vamos acostumbrando a la información que tenemos que leer del coeficiente. 3 tipos de datos, signo, valor absoluto y variación porcentual. Por signo, primero, por el tipo de elasticidad. ¿Qué tipo de bienes podré clasificar para elasticidad cruzada? ¿Sustitutos o complementarios? Bien, sustitutos o complementarios. Y en este caso, como el signo es positivo, los bienes que me presentan esta elasticidad del 6,9, ¿qué tipo de bienes son? ¿Sustitutos? Sustitutos. Relación directa, bienes sustitutos. Excelente. En términos de valor absoluto, me olvido del signo y pienso, ese 6,9 con respecto a 1, ¿cómo es? Sería elástica. Exacto, sería elástica. 6,9 es mayor a 1, por lo tanto es elástica. Y por último, como variación porcentual, yo tengo que poder leer que ante la variación en el precio de A de un 1%, la variación en la cantidad de B va a ser del 6,9%. Esa es la lectura del coeficiente de elasticidad cruzada, que relacionamos un bien en relación al otro, ¿sí? El precio de uno con respecto a la cantidad del otro. Por eso el nombre, elasticidad cruzada, ¿sí? Precio de uno y cantidad consumida del otro. 3 datos que siempre tengo que interpretar en el coeficiente. Lectura del signo, lectura del valor absoluto, lectura de la variación porcentual. El signo me habla de la clasificación de bien, o sea, de qué tipo de bien estoy estudiando. El valor absoluto me habla del grado de elasticidad que presenta la demanda en ese punto, y como variación porcentual puedo tener esta interpretación de la acción y la reacción, ¿no? Acciono el precio un 1%, la cantidad reacciona un 0,33%. Bueno, espero que se haya comprendido un poquitito más. Y ahí supuestamente iban aplausos, pero el GIF quedó sin animar, pero se entiende que los aliento a que sigan interpretando esta elasticidad, que sigan pensando la información que me da el coeficiente. Vamos a hacer el cortecito de unos 15 minutitos para volver después de la pausa y tomarnos algo rico, caliente, frío, fresco, algo que los haga que la tarde pase más llevadera. Y retomamos con lo que falta de la clase, que es pensar un poquito más este coeficiente de elasticidad y responder lo que decía al principio, ¿no? ¿Para qué me sirve conocer la elasticidad? Bueno, acá dejo de grabar y volvemos en un ratito, ¿sí? ¿Alguna sugerencia para algún tema para volver?